Buenas tardes, mi nombre es Julie Ramírez, soy estudiante de Psicología de cuarto semestre de la Universidad Corporativa Minuto de Dios. En el día de hoy vengo a hablar sobre la entrevista motivadora. Es un método en el cual se utiliza de estimulación para una pronta comunicación con la persona de manera natural. Se podría decir en donde sus objetivos se centran más como en las preocupaciones y perspectivas de la persona y se focaliza en la situación actual. El terapeuta tiene que hacer esfuerzos selectivos en los cuales tiene que buscar para tratar de guiarlo en una ambivalencia y una motivación al cambio, promoviendo su motivación intrínseca. Aún así, si él está siendo obligado por terceras personas, entonces digamos que sería como una motivación extrínseca. Se busca imponer como un cambio en donde digamos los factores influyentes en la motivación, digamos las circunstancias que lo rodean, de pronto si los incentivos son externos, positivos y negativos, los niveles de angustia, daño a otros. El más importante es como la interacción que establezca con el terapeuta, que es igual el más importante, y etapas del proceso, en donde digamos la precontemplación, digamos la persona no es consciente del problema, digamos que sin intención al cambio, ¿sí? Entonces el siguiente sería la contemplación, que es donde la persona consiste en el problema, pero con consideración a abandonar la conducta. En la siguiente sería la preparación, que es la persona que muestra pequeños cambios y comprometido a realizar un mayor esfuerzo. Siguiente sería la acción, que es como el cambio notorio para resolver el problema. Siguiente sería el mantenimiento, que es una persona tratar de consolidar cambios y evitar recaídas. Y digamos que aquí abarcaríamos que es muy importante tres conceptos en la entrevista motivacional. Digamos, la primera sería la colaboración con la persona, que es indispensable. La segunda sería como la evocación de la motivación y de los recursos. La tercera sería la autonomía para realizarlos y el cambio. Digamos que las personas pueden tomar la responsabilidad y son responsables de ellas, de hecho, pero siempre y cuando que tenga sentido y significado para la persona, ¿sí? Que sean partes de ella, que les compense el esfuerzo que tuvieron y que a la final sean capaces, se sientan capaces de hacerlo. Donde la función motivadora de la entrevista es muy importante porque digamos que se enmarca el principal ámbito y obviamente este es clínico y el ámbito de la salud. Su objetivo principal es igual ayudar a la persona a promover un cambio que no es capaz de llevar por sí misma. Y esta está orientada, digamos, en aquellas personas con predisposición a cambiar, digamos, por motivos como que no desea el cambio, expectativas reducidas de lo que esperaba, o escasa o nula conciencia del problema, que no aún no se percatan del nivel que tiene el problema. Acá cuenta un parámetro muy importante para llevarlo a cabo, que sería la comunicación, porque digamos que el objetivo también es aumentar la motivación intrínseca del paciente, que no sea por motivos externos, que sería la extrínseca, sino que para que de esta manera el cambio surja y no se imponga desde afuera. Digamos que para conseguirlo sería que el paciente, en una desigualdad entre su conducta actual y la secuencia de los objetos personales, donde se impongan estrategias de comunicación
en la entrevista, digamos que puede ser el resumen, preguntas abiertas, de respuesta abierta, el reflejo, la afirmación de la capacidad, la confrontación, que también es muy importante, y, y pues básicamente sería muy importante también la paráfrasis, ¿sí? Y después desarrollando esto como las técnicas para fomentar la discrepancia, ¿sí? Las preguntas sin opción de respuesta corta, una escucha reflexiva, en donde afirmar, digamos, la afirmación de la capacidad, el resumen por partes o de la sesión completa, promover y reforzar como las afirmaciones automotivadoras de carácter, digamos, puede ser cognitivo, conductual o afectivo, que podría ser el mismo emocional, que digamos es el objetivo principal de lo que estamos buscando. Y digamos que aquí también, digamos, las categorías en la conversación, digamos que el grado de motivación debe ser como al propósito al cambio, que es el propósito inicial de las entrevistas motivacionales. Ser optimista hacia el cambio, ¿no? Ser siempre positivo, buscando las ventajas que este mismo nos da, las ventajas del cambio, y tratar de optimizar al paciente, de que todo sea positivo. Entonces, esto me daría una pauta para hablar también sobre la interacción, ¿no? Porque es importante la interacción con el cliente, digamos, con el paciente, con el remitido, bueno, como se quiera tratar, dependiendo del enfoque. Es importante porque este aspecto constituye la primera herramienta para promover el cambio. Y teniendo también en cuenta lo que se está tratando de decir, digamos que buscar el principio objetivo o subjetivo, también se podría decir de cierta forma, de la entrevista, lo que realmente estamos buscando. Entonces digamos que no sería como resiste al reflejo y corregir, ¿no? Que sería como los errores más habituales, como de pronto silenciar, como de pronto tratar de convencer o influenciar, tratar de discutir frente a lo que se nos está diciendo, o tratar de cambiarle, o digamos algo que es más común aún, sería que como advertirle, en donde también entramos como una etapa de resistencia, ¿no? Porque pues de acuerdo a esto entonces ya sería como la distancia que tendríamos en nosotros como terapeutas frente al objetivo de lo que quiere el paciente y de lo que realmente propone la terapia, donde ante conductas de verbalización podríamos decir que frente a la interacción que se tiene nosotros como terapeutas, en advertirle las resistencias como de pronto la aceptación y la validación, que digamos que se sería como centrarlos y resaltar la aceptación de pronto estar porque digamos el cliente, el paciente, a veces de pronto no va a aceptar de pronto como la aprobación, o más bien en ese concepto no va a aprobar lo que el terapeuta se le está tratando de asesorar. Entonces digamos que como profesionales puede estar también en desacuerdo con el cliente, y también como buscar el resaltar lo más central. Y que sería también muy importante, digamos, esencial, no sería importante, sino como esencial, de que no se viera afectado, digamos, nuestros rasgos, sean de creencia, por tipo raza, religión, ética, moral, costumbres, que no se vea afectado también, digamos, la relación que queremos tener frente al cliente o al paciente, nosotros como terapeutas, porque igual en el proceso, en este tipo de entrevistas, no se trata de estigmatizar alguna conducta, sino que también considerando el respeto proceso que se debe tener,
sería propio como el concepto de lo motivacional, y seguir, digamos, la forma de la medida que se tiene para motivar al paciente, para no entrar tampoco en conflicto si el paciente está en desacuerdo a lo que se le está tratando de indicar. Digamos que incluso dentro de varios recursos que se tienen, puede ser pertinente también tratar de tener como cierto, digamos que como cierto, o no, cierto respeto frente a lo que él nos quiere decir, en donde también los elementos diferenciales de este tipo de entrevista, como la motivacional, es para entender la motivación del cliente, y el principio básico de lo motivacional es ayudarlo y buscar nuevamente, ¿no? Como ya lo he mencionado en varias formas, una manera intrínseca de su motivación, donde su expresión también con nosotros como terapeutas debe ser empática, agradable y amable, también respetando el límite entre cliente y terapeuta, ¿no? O paciente terapeuta. Debemos tener en cuenta siempre el límite y el ámbito, hacerlo más cálido y apropiado frente al paciente que estemos, digamos, tratando, porque pues no es igual un adulto mayor que un niño. Entonces, por eso es importante también, digamos, el desarrollo de la discrepancia, frente, para que el paciente, en cierta forma, no sea el terapeuta quien muestre el problema, sino que el paciente tenga como una autoconfrontación en donde nos demuestre y nos enseñe el problema, en donde trate de forma más real lo que realmente le está afectando, donde también es muy habitual nuestra escucha. Tenemos que tener aquí una comunicación asertiva para no, digamos, para trabajar la resistencia frente al paciente, digamos, para que él mismo cambie, modifique o erradique su conducta, para que tampoco tengamos como un retrogreso según el paciente, porque de pronto se ve afectado, como de pronto nos expresamos y la comunicación frente a lo que le queremos decir, ser muy asertivos y tratar de manejar un perfil muy profesional frente a lo que nos está diciendo. De cierta forma también, para apoyar la autoeficacia, en donde veremos evaluado también como el paciente también, en cierta forma, se ayuda y busca como el objetivo general de lo que queremos tener en la entrevista, que realmente es aumentar la percepción del paciente y sobre la capacidad de hacer frente a los obstáculos y tener el éxito del cambio, que es lo que queremos tener frente al paciente. Buscar, frente a todo lo que se hizo en el proceso, la manera de poder tener una entrevista motivadora con éxito. Muchas gracias.